Muy buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoilita Gavino González y el día de hoy vamos a empezar nuestro curso de Introducción a la Bioquímica. Empecemos. Bueno, lo primero que debemos saber es qué entendemos por bioquímica. Así que todos ustedes pueden participar con sus opiniones. ¿Qué dicen? ¿Qué será la bioquímica? Yo puedo participar, Magister. Sí, sí, Participar. por favor. Eh, la Adelante, Rey. bioqui- la bioquímica es, bueno, toda la actividad química que hay en un ser. Por ejemplo, el ciclo de Krebs es una actividad química por el cual se obtiene energía por la descomposición de la glucosa y eso. Entonces, esos son Muchas procesos gracias. químicos que pasan en los seres vivos y eso nos va a ayudar a entender la bioquímica. Efectivamente, coincido contigo. ¿Alguien más desea participar? Yo, yo, Magister, Adelante, ¿me escucha? Mirta Sánchez. Sí, Ah, ya. Bien, por bioquímica, pues vamos a entender que va a estudiar lo que son los procesos químicos que va a pasar, ¿no?, en nuestro organismo. Así como lo dijo mi compañero, está el ciclo de Krebs. También va a estar el intercambio de gases, ¿no? Mediante el proceso de equilibrio de ácido y base también, entre otros procesos más. muchas gracias, Mirta. Efectivamente, existen muchos procesos que se realizan dentro de nuestras células donde participan las reacciones químicas y para esto es fundamental entender la bioquímica. Para poder entenderla mejor, vamos a ver un poco de su historia. Resulta que la bioquímica anteriormente fue llamada química biológica o fisiológica. Surgió a partir de las investigaciones de fisiologistas y químicos sobre compuestos y reacciones químicas en seres humanos y plantas en el siglo XIX. Aquí el término bioquímica fue propuesto por el médico alemán Karl Neuber, que en el año de 1903 propone ese término, aunque desde el siglo XIX investigadores tales como Wöhler, Payen, Leiby, Pasteur y Bernard ya habían propuesto investigaciones de este campo de estudio, que es la bioquímica. Pero el término como tal surge en 1903 con Karl Neuber. Entre los momentos más importantes de la historia de la bioquímica se destacan dos, que suelen situarse como el inicio de esta ciencia. El primer momento importante surge con Friedrich Wöhler. Él, en el año de 1828, publicó un artículo acerca de la síntesis de la urea. Como ustedes saben, la urea es una molécula orgánica. Hasta el momento en que él publica su artículo, en 1828, se creía que la urea, por ser una molécula orgánica, únicamente podía ser elaborada o producida por organismos vivos, por seres vivos. De ahí que el término orgánico también hacía referencia a aquello que tiene vida. Sin embargo, Wöhler propone y demuestra que esto no es del todo cierto, porque él, a través de unas reacciones químicas en el laboratorio, logra producir urea y lo produce no de compuestos orgánicos, no lo produce en un ser vivo, sino lo produce en el laboratorio a partir de moléculas inorgánicas. Entonces, él ya nos da nuevos visos de cómo puede ser esta nueva ciencia que estaba empezando a conocerse mejor. Más adelante, en 1833, Anselm Payen descubrió la primera enzima conocida como la diastasa. Aunque inicialmente no se sabía la funcionalidad de esa enzima, ni tampoco el mecanismo que permite su funcionamiento, ya fue un primer paso. Como bien sabemos, las enzimas son proteínas, la gran mayoría de estas, que van a catalizar, van a acelerar las reacciones químicas. Y con esto, Anselm Payen empieza a demostrar que sí se pueden catalizar estas reacciones incluso en el laboratorio, ¿no? Y aquí vamos a ver que la bioquímica ya está avanzando con más fuerza. Hoy en día encontramos este término bioquímica como la ciencia de los constituyentes químicos, como lo mencionó su compañero Céspedes.
la ciencia de los componentes químicos de las células vivas, así como de las reacciones y los procesos que experimentan. Lo pueden encontrar en el libro de Murray del año 2012. Los objetivos de la bioquímica son diversos. Por ejemplo, tenemos entender desde los conceptos moleculares todos los procesos que ocurren, todos los procesos químicos que ocurren en las células vivas, comprender el origen de la vida, integrar el conocimiento bioquímico para mantener la salud, describir y conocer las enfermedades y cómo tratarlas. La bioquímica tiene una división. Vamos a encontrar una bioquímica estructural. En esta bioquímica estructural, lo que encontraremos que se hace el estudio de la estructura, la conformación, la composición, las características, la clasificación y la función de un determinado compuesto. Pero también encontramos la bioquímica metabólica, que se encarga del estudio de la absorción, transformaciones, recorrido, excreción y eliminación de los compuestos dentro de los seres vivos. Ahí encontramos a las biomoléculas, tales como el agua, los hidratos de carbono, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Asimismo, la bioquímica tiene una relación con otras ciencias. Por ejemplo, con la biología, en el estudio de las células y sus componentes. Si bien es cierto, la célula es la mínima unidad de la vida, esta unidad de la vida está formada por estructuras químicas que, al tener un funcionamiento dentro de la célula, estamos hablando de bioquímica pura. También tiene una relación con la histología, la forma en cómo se comunican y se conectan las células para formar los tejidos. La fisiología. Vamos a ver que también la bioquímica se relaciona por cómo funcionan los organismos, las células, y así también encontramos una relación con la inmunología, tanto en el conocimiento de los anticuerpos, de los antígenos, como, por qué no decirlo, en la generación de nuevos fármacos, como de fármacos o mecanismos de prevención, como son las vacunas. En farmacología, ¿no? Hoy en día, con el brote de nuevas enfermedades, la bioquímica es una ciencia que está totalmente vigente en cuanto a la producción de fármacos y, por qué no, también de toxicología, ¿no? En la prevención de sustancias tóxicas o el manejo de esas sustancias tóxicas. Hoy que hablamos tanto de la contaminación ambiental. Entonces, como vemos, es una ciencia que se relaciona y se integra muy bien con muchas otras ciencias, principalmente relacionadas con la salud. Enfermedades y su relación con la bioquímica. A veces uno dice, ¿no? En medicina, no, en el campo clínico no vamos a tener una práctica real con bioquímica, lo cual aquí vamos a evidenciar que sí hay una relación directa con el cuidado de la salud y la aplicación médica. Por ejemplo, encontramos que existe un gran número de enfermedades genéticas y esas enfermedades genéticas tienen su origen en alguna anomalía a nivel de los ácidos nucleicos, ya sea en su replicación, en su transcripción, en su traducción, y esto se va a traducir en enfermedades genéticas. Y si hablamos pues, de ácidos nucleicos, pues estamos hablando de bioquímica. Enfermedades como la drepanocitosis son enfermedades ocasionadas por proteínas, un mal funcionamiento de proteínas y bueno, es campo de estudio de la bioquímica. La aterosclerosis, otra enfermedad ocasionada por lípidos y los lípidos pues lógicamente los estudiamos en bioquímica, o la diabetes mellitus, que es una de las enfermedades, podemos decir, prácticamente pandémica, está en todo el mundo y también es ocasionada por carbohidratos, campo de estudio de la medicina. Entonces, como vemos, los ejemplos de la forma bidireccional que conecta la bioquímica y la medicina, el conocimiento de moléculas bioquímicas mostradas en la parte superior ha esclarecido el entendimiento de enfermedades mostradas en la parte inferior. O sea, que si conocemos el funcionamiento de las biomoléculas, podemos comprender cómo se manifiestan diferentes enfermedades que están atacando al hombre. En este cuadro tenemos principales causas de las enfermedades. Las causas de las enfermedades pueden ser varias. Por ejemplo,
agentes físicos como el traumatismo, mecanismos extremos de temperatura, presión. Y si hablamos de traumatismo, acción de la temperatura, presión atmosférica, radiación, pues lógicamente esto va a afectar a moléculas como el material genético, el ADN, el ARN, la síntesis proteica. Entonces, ahí estamos encontrando un origen bioquímico. Agentes químicos, incluso fármacos tóxicos, fármacos terapéuticos, también tienen un origen en bioquímica. Agentes biológicos, los virus, las bacterias, los hongos. Esta gran diversidad de parásitos también tiene un origen de bioquímica porque el mecanismo que tienen de acción a nivel de las células va a tener un origen bioquímico. La falta de oxígeno, hoy que estamos viviendo esta emergencia sanitaria, la falta de oxígeno, la pérdida del aporte sanguíneo, la disminución de la capacidad transportadora de oxígeno, envenenamiento de enzimas oxidativas, pues lógicamente tiene una explicación y un fundamento bioquímico. Trastornos genéticos, congénitos, moleculares, reacciones inmunitarias, desequilibrios nutricionales, tanto en deficiencia como en exceso, desequilibrios endocrinos, tanto en deficiencia como en exceso de hormonas, todas estas enfermedades mencionadas, que tienen diferentes eh, causas, tienen finalmente un origen bioquímico. Entonces, por eso es importante que como profesionales de la salud tengan un conocimiento y un dominio de esta ciencia tan importante. Así que en esta introducción a la bioquímica, hay una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la ciencia, cuál es la rama de la ciencia que estudia la composición química de los seres vivos y sus reacciones? A ver, ¿quién sabe? ¿Cuál es esa ciencia que se encarga del estudio de la composición química de los seres vivos, sus composición, sus reacciones químicas? Es de lo que estamos hablando. La bioquímica. La Muy bioquímica, dijiste. bien, muy bien, muy bien, efectivamente, es la bioquímica. Y saben que en este pequeño concepto que yo les estoy presentando, la bioquímica, ¿no? Esta ciencia que estudia la composición química de seres vivos y reacciones químicas, vamos a encontrar en este concepto los primeros términos que debemos conocer. Mira, vamos a aprender en esta clase un poco de composición química, seres vivos y reacciones químicas. Ya que la bioquímica estudia composición química, entonces yo tengo que saber qué es composición química. ¿Qué es un ser vivo? ¿Qué son las reacciones químicas? ¿Cuáles son estas reacciones? Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, ¿cómo definimos a un ser vivo? A ver, ¿quién sabe? Puedo responder. Sí, por favor. Nosotros vamos a definir a un ser vivo mediante las características que ésta va a presentar, ¿no? Como van a ser el movimiento, la homeostasis, la reproducción, etcétera. Muchas gracias, Dayana. Efectivamente, el ser vivo es un organismo tan complejo que en un concepto no encaja, pero los identificamos y los reconocemos por ciertas características, que como mencionó Dayana, son metabolismo, reacción, homeostasis, movimiento, reproducción, irritabilidad, toda una serie de características. Lógicamente, estas características nos permiten crear una línea divisora entre aquello que está vivo y aquello que no lo está. Por ejemplo, en estos días estamos hablando mucho de los virus, ¿por qué no? Del SARS-CoV-2, ¿no? Tiene tantas formas terribles de actuar en un organismo que uno podría pensar que incluso tiene vida. Sin embargo, lógicamente no tiene vida, no está formado por células, no tiene homeostasis y sobre todo no tiene metabolismo propio. ¿Ya? Entonces, nos vamos a basar en una de las características de los seres vivos para continuar esta explicación, ¿no? Son muchas las características que tiene un ser vivo y vamos a elegir una de ellas muy representativa para este tema, que los seres vivos poseen un metabolismo propio. Entonces, acá surge otra pregunta. Seres vivos, animales, plantas, hongos, bacterias,
Todos estos tienen características propias de la vida, entre ellas el metabolismo. Y los que no tienen estas características no son considerados como seres vivos, como es el caso de los virus. Ellos no son seres vivos. Ahora, viene entonces la siguiente pregunta, ¿no? Es la suma de las reacciones químicas de un ser vivo. ¿Quién sabe cuál es la respuesta? Yo, magíster, el metabolismo. Metabolismo, Bien, magíster. magíster. Gracias, Morales, ¿no? Morales, Carla. Magíster, buen día. ¿No se me escucha? También lo dije. Dayana, No Moral, me escucha. Sí, magíster, Rafael, Carla lo dije. Rafael María, Sí, ¿no? magíster. Creo que no me escucha desde hace rato. Disculpe, buen día. Buen día. Sí, ahora sí te escuché. Y sí, como lo dijo María, Rafael, efectivamente, ¿no? La suma de todas las reacciones químicas de un organismo es el metabolismo. Ese metabolismo, vamos a encontrar otra pregunta, ¿no? Moléculas que componen a los seres vivos. ¿Cuáles serán las moléculas que componen a los seres vivos? Las biomoléculas, Las magíster. Muy biomoléculas. bien, efectivamente, Reiner, efectivamente. Son las biomoléculas. Entonces, vamos a ver una relación del metabolismo, que son estas reacciones químicas que tienen los seres vivos, con las moléculas que lo componen, que son denominadas las biomoléculas. ¿Ya? Entonces, vamos un poco con metabolismo. Nos dice, ¿no? Conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren en el organismo vivo. Estas reacciones químicas que ocurren en todo organismo vivo se dividen en dos tipos de reacciones. ¿Cuáles son esos dos tipos de reacciones? Metabolismo y Anabolismo y catabolismo. Anabolismo y catabolismo. Ya, muy bien. Efectivamente, ¿no? Como nos lo ha dicho su compañera, se dividen en anabolismo y catabolismo. Son dos conceptos muy conocidos para los profesionales de ciencias de la salud. Vamos a ver cuáles son sus características. El catabolismo es el conjunto de reacciones químicas donde se destruyen, o sea, ocurre la lisis de moléculas complejas y se obtienen moléculas sencillas. Ya. Como les decía, este catabolismo son estas reacciones químicas que van a destruir, que van a separar, que van a romper, que van a ocasionar la lisis de moléculas complejas, moléculas grandes, para formar estas moléculas sencillas. ¿Quién me dice qué es el anabolismo entonces? Doctora, es la Lo que unión se va de a moléculas simples a una construir molécula compleja. de Muy una bien. molécula simple a una molécula compleja. Es todo lo contrario del catabolismo. Claro, es lo contrario del catabolismo, es lo contrario, lo opuesto, ¿no? Si el catabolismo está destruyendo moléculas complejas para formar moléculas simples, el anabolismo hace lo contrario, une las moléculas simples para formar moléculas complejas. Ahí está, ¿no? Conjunto de reacciones químicas donde se forman moléculas complejas a partir de moléculas simples. Ahora, estas dos reacciones tienen ciertas características. La primera característica que vamos a encontrar es que el catabolismo se utiliza, nuestras células realizan reacciones de catabolismo para obtener energía. En ese sentido, es un proceso exergónico, es decir, va a liberar energía. Mientras que el anabolismo, durante este proceso, durante estas reacciones químicas, se consume energía. Por lo tanto, es energónico. ¿Y por qué se consume la energía? Porque esa energía que se consume es utilizada para construir, para producir, para almacenar moléculas. Entonces, ambas reacciones en ese sentido se complementan. Una palabra clave para reconocer al catabolismo es lisis, que significa, a ver, ¿quién sabe qué significa lisis? Ruptura. Ruptura, Muy bien, gracias, gracias. Efectivamente, es ruptura. Mientras que anabolismo lo reconocemos por el término génesis.
que significa formar, fabricar, producir. Algunos ejemplos de catabolismo tenemos a la glucólisis, glucogenólisis, proteólisis, lipólisis. ¿Alguno de ustedes sabe el significado de glucogenólisis? Es la descomposición del glucógeno. Muy bien, efectivamente, ¿no? Es la descomposición, la ruptura de la molécula de glucógeno. ¿Y qué entonces será glucólisis? La descomposición de la glucosa. Efectivamente, Reiner, coincido contigo. Y ahí tenemos, ¿no? A la proteólisis, que es la degradación de las proteínas, o la lipólisis, la degradación de los lípidos, ¿no? A veces hacemos ejercicio, actividad física, con la esperanza de que suceda una pronta lipólisis. Aquí tenemos, por otra parte, algunos ejemplos de anabolismo. La glucogénesis, la gluconeogénesis, proteogénesis, lipogénesis. ¿Alguno de ustedes podría darme la diferencia entre glucogénesis y gluconeogénesis? ¿Mm? A ver, ¿quién sí sabe el término ¿Podría lipogénesis? participar? Adelante, a ver. Doctora, la Digas. diferencia va a ser que, por ejemplo, en el anabolismo, en este caso la glucogénesis, aquí va a ser la transformación de glucógeno en glucosa. Acá se transforma glucógeno en glucosa y en el otro, más bien ahí se degrada lo que es la glucosa, ¿no? En la glucólisis, por eso se dice ruptura. Muy bien, entonces glucólisis es degradación de glucosa. ¿Y glucogénesis es formación de glucógeno o formación de glucosa? Formación de Es la glucosa. transformación de glucógeno en glucosa, doctora. Formación de una glucosa. Ya. Ahí tenemos dos términos, ¿no? Uno de ellos es la glucogénesis y el otro es gluconeogénesis. En uno de ellos, en glucogénesis, estamos formando glucógeno. Y en gluconeogénesis estamos formando glucosa. Proteogénesis formando proteínas y lipogénesis formando lípidos. Estos procesos del metabolismo los vamos a encontrar en todas las células, diferentes formación y degradación de moléculas que finalmente tienen este resultado. Ingresa a la célula los nutrientes, como vemos en esta primera imagen del círculo de color verde, ingresan los nutrientes. Estos nutrientes participan en las reacciones de catabolismo y como resultado de estas reacciones de catabolismo se liberan moléculas energéticas, tales como el ATP, adenosintrifosfato, y NAD. ¿Quién sabe el significado de las siglas NAD? Yo, magíster, Adelante. nicotinamina adenosin dinucleótido. No, O no, difosfato, creo. Ah, eso se me fue. A ver, Yo, ¿alguien más? magíster. yo, Yo, Adelante, magíster. dueñas, ¿no? es nicotinamida adenosindifosfato. Ya, a ver, ¿alguien más? Había un joven que quería Yo, participar. magíster. Yo, Adelante. magíster, El varón, Eh, hay un varón. González. Es Ya, González. nicotinamida adenina dinucleótido. Gracias. Efectivamente, ¿no? Yo me conozco este nombre por nicotinamín, adenín, dinucleótido, fosfato. Tiene la letra P, es fosfato, y si tiene la letra H, es reducido. ¿Ya? Y bueno, estas moléculas son moléculas energéticas que se van a liberar de nuestras células cuando ingerimos los nutrientes como resultado del catabolismo. Y lógicamente van a haber productos de desecho. Entre estos productos de desecho tenemos al agua, al CO2, compuestos nitrogenados. Ahora, estas moléculas energéticas, tales como el ATP y el NAD reducido en este caso,
van a ingresar o van a ser utilizadas por las células, puede ser la misma célula u otra, en reacciones de anabolismo, reacciones de biosíntesis. Esta biosíntesis para el mantenimiento de la célula, para formación de moléculas, imagínate, ¿no? Crecimiento de membrana, de los centriolos para una división celular. Entonces, ambas reacciones se complementan y se requieren ambas. Ahí está, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el metabolismo se va a dar una situación de equilibrio. La energía que entra, si bien es cierto, lo vemos como un gran alimento aquí, es equivalente a la energía que sale, ¿no? Moléculas complejas para tener moléculas simples igual moléculas complejas. Están en equilibrio. Y bueno, estas reacciones del metabolismo son muchas, algo sencillo para algunos, para otros un poquito más complejo. Son algunas de las reacciones que vamos a estudiar en este curso de bioquímica. Y lógicamente, otra de las características de los seres vivos es que los seres vivos tenemos una organización compleja. En esta organización compleja vamos a ir desde niveles muy básicos como el átomo, la molécula, la célula, para formar individuos, poblaciones y comunidades, pero finalmente todo lo grande que puede ser la organización del ser vivo surge de un nivel micro, y ese nivel micro está a nivel atómico, a nivel molecular, subcelular. Entonces es estos niveles donde vamos a centrar nuestro estudio, ¿no? En los primeros niveles incluso de las partículas subatómicas, el nivel atómico, el nivel molecular principalmente, y las reacciones que ocurran en estos niveles. Entonces, como vamos a empezar con esto, aquí tenemos a la famosísima tabla periódica de los elementos químicos. Obviamente no está completa, como se darán cuenta, pero hay una información, ¿no? Se sabe que en la naturaleza existen 81 elementos químicos, los cuales son estables. De ellos, 15 aparecen en todos los seres vivos. O sea, de todos los elementos químicos, hay 15 elementos que están presentes en absolutamente todos los seres vivos, ya sea que se trate de una planta, un animal, un hongo o una bacteria, tenemos los mismos 15 elementos. Y existen entre 8 y 10 que se demostraron que solo están en algunos organismos vivos. Aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los elementos más abundantes en los seres vivos? Arratea, ¿puedo participar? Doctora Quiñones. Sí, Dayana. ¿Puedo participar? Sí, Magister. Ya, Los adelante. elementos abundantes que vamos a tener en todos los seres vivos van a ser, ¿no? El llamado CHOM, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. De ahí van a variar más elementos, que muchos de ellos van a estar en todos los seres vivos y la mayoría, ¿no? Ya no van a estar solo en algunos organismos. Vamos a llamar ahí, ¿no? Los elementos primarios, secundarios y los oligoelementos. Gracias, Dayana. A ver, la siguiente pregunta es para Quiñones. ¿Cómo se denomina a los elementos químicos que se encuentran en mínimas cantidades? ¿O habré escuchado mal su apellido? ¿Es Quiñones o...? Yo podría ¿Puedo responder. responder yo Doctora, a ¿me usted? escucha? ¿Me escucha? Soy A ver, Quiñones, ¿me escucha, con doctora? Quiñones, ahí está Quiñones. Emily, ¿no? Sí. Adelante. Doctora, serían los oligoelementos. Efectivamente, ¿no? ¿Y por qué se llaman oligoelementos? ¿Te acuerdas? Doctora, A ver, doctora, buenos eh, días. se llaman así porque A ver, ¿por qué se llaman así? Todavía no han mandado. Doctora, buenos días. Discúlpeme que le lo podría responder Adelante, Veraún. Sánchez. Doctora, Veraún Ayala. le pido mil disculpas que le esté interrumpiendo.
Doctora, ¿le podría poder pedir permiso para justificar mi inasistencia? Muy bien, hemos Magister, visto. Adelante. Doctora, ¿me escucha? Soy Quiñones, tengo Sí, problemas del internet. ya Quiñones, está bien, te voy a tomar en cuenta. ¿Puedo participar, doctora? Adelante, Reiner. Se dice oligoelementos porque oligo significa pocas cantidades. Entonces, estos oligoelementos son varios, pero están en bien poquitas cantidades, aproximadamente 0,5%, creo. Sí, en realidad es 0,1% o incluso 0,01, algunos o mucho menos. Muchas gracias, Reina. Ahora, cuando nosotros hablamos de elementos químicos o de bioelementos, vamos a entender también lógicamente que estos elementos, cada uno de ellos tiene ciertas características en cuanto a su configuración electrónica, ¿no? A los electrones que estos presentan. Por ejemplo, ahí tenemos al primer elemento en el gráfico, tenemos a helio. Es un gas noble y puedes observar que tiene 2 electrones en el primer nivel energético, ¿no? Luego tenemos aquí al neón, que es otro gas noble y mira cuántos electrones tiene. Tiene 10 electrones. Puedes observar nivel 1, nivel 2, puedes observar sus subniveles. Y así cada uno de los elementos va a tener ciertas características y estas características también están determinadas por esta configuración electrónica, ¿no? Las características químicas de los elementos, el tipo de unión que establecen entre ellos está determinada por la estructura de sus capas electrónicas. Los estados posibles de un electrón de un átomo se denominan orbitales. Estos son caracterizados por un número denominado número cuántico principal, una letra que es el subnivel, y a medida que aumente el número de electrones, esos ocupan uno o más orbitales. Todo esto lo hemos estudiado, lo hemos aprendido en química, pero ahora vamos a hacer un breve repaso de esto para estar bien fortalecidos para todos los temas que se vienen. Entonces, recordamos un poco los números cuánticos. Estos números describen los niveles de energía de los electrones, las formas de los orbitales, que describen los electrones en el espacio. Por ejemplo, tenemos el número cuántico principal que está representado por la N mayúscula, determina el nivel principal de energía para un electrón y el tamaño del orbital. Ahí, por ejemplo, tenemos N1, significa que está en el nivel 1, y N2 significa que están en el nivel 2. También se les conoce a los niveles, también se usa, ya no con tanta frecuencia, pero todavía se usa el término de capas, ¿no? K, L, M, N, O, P, Q. Y conforme aumenta el nivel mayor, pues aumenta la energía. Pero a mayor energía que aumenta, disminuye la estabilidad. O sea, un elemento químico que tiene un mayor nivel energético, por lo tanto tiene un mayor número de electrones, tiene más energía, pero ha disminuido, va a haber disminuida su estabilidad, ¿no? La estabilidad es más estable aquel que tenga un nivel más cercano al núcleo, ¿no? Sus electrones ubicados en un nivel que esté más cercano al núcleo. Y aquí se cumple, ¿no? Que el número máximo de electrones por nivel es igual a 2 por n elevado a 2. Así, por ejemplo, si un elemento tiene nivel 3, el número máximo de electrones que puede tener en el nivel 3 es 2n por 3, perdón, 2 por 3 elevado a n, que sería en este caso 2, y tenemos 18. 3 por 3, 9, por 2, 18. Tenemos aquí el número cuántico secundario que se representa por la letra L. También se denomina número cuántico azimutal o momento angular. Designa para el electrón el subnivel de energía donde debe encontrarse, donde se espera que pueda encontrarse, define para el orbital la forma geométrica que va a tener. Este número cuántico secundario se representa con números, ¿no? Y empiezan con el número 0, n
es n menos 1. Entonces, si el nivel, por ejemplo, es el nivel 1, el primer subnivel es n menos 1. N menos 1, 1 menos 1 sería 0, subnivel 0. Relación de los subniveles por cada valor de L, aquí tenemos, ¿no? Entonces, los subniveles se van a representar con letras S, P, D, F. S vale 0, P1, D2, F3. Algunos ejemplos, por ejemplo, si está en el nivel 1, un electrón, tendrá el subnivel 0. ¿Y qué representa el subnivel 0? Pues la letra S. Si está en el nivel 2, pues tendrá los subniveles 0 y 1, que representan a las letras SP. Si está en el subnivel 3, perdón, está en el nivel 3, los subniveles que puede presentar son 0, 1 y 2, representando las letras SPD. Si está en el nivel 4, los subniveles que tendrá serán 0, 1, 2, 3 y representados por SPDF. Esto ya lo manejan seguramente. Las formas que tienen los orbitales pueden ser estas. La forma del orbital S es un círculo. El orbital P es como, a ver, yo lo veo como un signo del infinito. El orbital D como una X y el orbital F como 2X unidas. El número cuántico o magnético se representa con la letra ML y determina que para el electrón, el orbital donde se encuentra, es decir, te va a decir dónde es más probable que el electrón se encuentre, en qué orbital se puede encontrar. A eso se refiere. Y esto va a ir determinado por números que van de menos 1, 0 a más 1. Y aquí tenemos algunos de los valores que pueden presentar los orbitales. Aquí vemos para el subnivel S es 0. Para el subnivel P es menos 1, 0 y más 1. Para D es menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. Y para F, menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3. Esos son las ubicaciones de los orbitales y vemos que encima de los orbitales hay unas pequeñas flechas. Estas pequeñas flechas representan a los electrones. Nos está indicando el número máximo de electrones que puede tener un orbital. Por ejemplo, el orbital S, en S pueden haber hasta 2 electrones. Aquí en P pueden haber, hay 3 orbitales, PX, PY, PZ. Y pueden haber hasta 6 electrones. En D pueden haber 5 orbitales y hasta 10 electrones. Y en F 7 orbitales hasta 14 electrones. Y finalmente el número cuántico del spin o magnético que nos define el sentido de rotación del electrón. En un eje imaginario entendemos que uno probablemente gira a la derecha y el otro a la izquierda. Y ahora vamos a practicar. ¿Listos? Practicamos y ahí pueden participar. Dice la primera pregunta. Indica el tipo y número de orbitales. En P, ¿qué tipo y número de orbitales? A ver, yo les ayudo con esta primera pregunta para que sepan de qué se trata. Dice 3P, ¿ya? En 3P, si te dice 3P, ¿qué significa? P, y te está preguntando por orbitales. 3P es un nivel, es 3P, contiene 3 orbitales. ¿Cuáles son los orbitales? P, PX, PY y PZ. ¿Ya? A ver, para el que sigue. El nivel 2. Si hay un elemento que está en el nivel 2, ¿cuántos orbitales puede tener el nivel 2? A ver. Para esto tendrás que saber cuántos subniveles hay y de acuerdo a eso podrás decir cuántos orbitales hay. Magister, hasta el nivel 2 hay 6 orbitales. El S, el 2S y el 2P. Si contamos todo es 6. 6 orbitales. A ver, mira, ve, el nivel de energía 2 consiste en un orbital 2S y 3 orbitales 2P. Entonces, y ya, pues si nos está hablando únicamente del 2, entonces
tendríamos 4 orbitales en total. Vamos con el siguiente. Solamente del nivel 2. Si incluías, claro, el nivel 1, ahí aumentaba uno más. A ver, si aquí tenemos 1s, ¿cuántos orbitales tendrá? Solo Uno, uno, doctora. magíster. Uno, Orbital. magíster. Claro, lógicamente, Solo uno. muy bien. Solo Sí, uno. solo uno. Aquí está. Ya. Y en 4D, ¿cuántos orbitales habrá? 4, doctora. No, 5, digo. De 5 orbitales, efectivamente, ¿no? Existen 5 orbitales. Porque finalmente estamos considerando el D nada más, ¿no? El subnivel. A ver aquí. Indica el número máximo de electrones. ¿Cuántos electrones podría tener el orbital 2p? 6, doctora. 6, Gonzalo, magíster. magíster, 6 6. electrones. 6 electrones. Efectivamente, ¿no? ¿Ah? Perdón, aquí sí son 6 electrones, ¿ya? Un error mío de digitación. A ver, aquí está. Son 6 electrones, como pueden ver, ¿no? Tenemos PX, 2 electrones, PY, 2 electrones, PZ, 2 electrones. ¿Ya? Ahí está. El nivel 2, 8 electrones, doctora. ¿cuánto? 8, 8. Sería 8, 8. magíster. 8, Muy bien. 8. Edward, ¿qué Edward es el apellido? ¿Qué dijo? Crespo, doctora, Crespo. Crespo. A ver aquí, ahí tenemos, ¿no? Ya, el subnivel 3D, 10, doctora. 10 electrones. 10 electrones. Electrones. efectivamente, ahí están los 10 electrones. Aquí el subnivel 4S, 2, doctora. 2 2 electrones. Solo 2, magíster. 2 electrones. efectivamente, muy Porque bien. tiene un solo orbital. Claro, muy bien, ya se dan cuenta, ¿no? Es un repaso que ustedes dominan muy bien. Practicamos, identifica qué es igual. Si tienen la misma forma, el número máximo de electrones es el mismo, están en el mismo nivel de energía. A ver, el 1, el 2, el 3, solo el 1. A ver, ahí está. Identifica que es igual. 3 electrones, 3p. En 3 orbitales, 3p, ¿qué tendrán lo mismo? ¿Tendrán la misma forma? ¿Tendrán el número máximo de electrones es el mismo o están en el mismo nivel de energía? El número, El el número mismo máximo de número electrones es máximo de el El mismo. número electrones. máximo de electrones. Todos están iguales. Ah, ya. ¿Y qué más? También tienen la misma forma, ya que son orbitales de p. Y también están en el mismo nivel de energía, que es el nivel 3. Ahí está, mira, ve, la forma. Ahí está el número máximo. Y ya. Y también, bueno, el nivel, ¿no? Que es 3. A ver, si te dicen orbitales 5s y 6s. El 2, magíster, porque tiene el número máximo de electrones. Ya. Igual. ¿Algo más? También tiene la misma Misma forma, forma magíster. también, doctora, porque es ese. Ya. De la misma forma. ¿Y estarán en el mismo nivel de energía? No, magíster. No, No, magíster. en este No, caso no. Varía. El 6 efectivamente. está más alejado del núcleo y el 5 está más cerca. Claro, muy bien, María, sí, tienes razón. Ellos tienen la misma forma y tienen el número máximo de electrones, es igual en estos casos. Orbitales 3p y 4p. Igual, magíster, el Tienen la número misma máximo de Igual electrones la es misma el número de cantidad de electrones, La misma electrones, cantidad de electrones, magíster. pero diferente pero nivel su de energía. energía se diferencia, porque el 4 es más inestable Mm. y el 3 es más estable. ¿Y la forma? Sí, es igual, magíster, es Es lo igualado. mismo. Bueno,
Ya, entonces coinciden en el 1 y en el 2, ¿cierto? Ahí está la forma y ahí está el número máximo. Muy bien, lo han hecho excelente. Veamos otro, ¿ya? Como para estar calentando. Practicamos. Indica el número de cada uno de los siguientes. A ver, orbitales. ¿Cuántos orbitales tiene subnivel 3D? 5 orbitales, Tiene magíster. 5 5. orbitales. 5 orbitales, magíster. Muy bien, están pilas, muy bien. Ahí están los 5 orbitales, ¿no? ¿Cuántos subniveles existen en el nivel de energía 1? 1, magíster. 1. Uno. Nada más. Muy bien, ahí está, ¿no? 1, que es el subnivel S o 0. ¿Cuántos orbitales tiene el subnivel 6S? 2, magíster. 1, magíster. Uno, Tiene magíster. 1, magíster. Uno. 1, magíster. Solo tiene Me 2 confundí con electrones. electrones. Claro, 2 electrones, un orbital, ¿no? Como dice orbitales, es 1. Ya está. A ver aquí, ¿cuántos orbitales existen en el nivel de energía 3? 9 orbitales, doctora. ¿Cuántos? 9 orbitales, 9. magíster. A ver, vamos a ver, Linorizano. ¿Será cierto? Orbitales. 7 Un orbitales. 5 orbitales. que es 5 Ah, ok. orbitales. González de me dice 5. 5 orbitales. 7 orbitales. 9 orbitales, magíster. 7 orbitales. 9 orbitales, magíster. Ya hay muchas alternativas. Vamos a ver cuáles. Ahí está. 9, lo que nos dijo Lino Orizano. Tiene 9 orbitales debido a que tenemos en el nivel 3, vamos a tener los subniveles S, P y D. El subnivel S tiene un orbital, P tiene 3 y D tiene 5. 5 más 3 es 8, más 1, 9. Por eso tiene 9 orbitales. ¿Ok? Ahora vamos a ver acerca de isomería, un término. Esto es como un repaso rápido de la química para adentrarnos a los temas de bioquímica. La isomería o los isómeros, vamos a estudiar que existen dos clases de isómeros, los isómeros constitucionales o también llamados estructurales y los estereoisómeros. Los isómeros estructurales o constitucionales son aquellas moléculas que tienen, imagínate, ¿no? Dos moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero distinta unión entre sus átomos. Para mí el ejemplo más práctico sería glucosa y fructosa, ¿no? Ambas tienen la misma fórmula, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Sin embargo, la diferencia que existe entre estas dos moléculas son los enlaces que tienen, ¿no? Uno es aldosa, el otro es cetosa. Entonces, se habla de isomería estructural o constitucional. Por ejemplo, aquí tenemos al citrato y al isocitrato. También tenemos isómeros conocidos como los estereoisómeros. Son aquellas moléculas, imagínate, dos moléculas que tienen la misma fórmula molecular y tienen también la misma unión entre sus átomos, solamente que la disposición en el espacio es distinta. Es decir, tiene los mismos átomos, los mismos enlaces, solamente que en uno, un átomo mira para un lado y en el otro mira para otro lado. La disposición espacial es distinta. En estos estereoisómeros vamos a encontrar dos grupos, ¿no? Los enantiómeros y los diastereoisómeros. Los enantiómeros son aquellos isómeros, son aquellas moléculas que se comportan como imágenes en un espejo. Por ejemplo, tenemos los isómeros ópticos, hélices de giro a la derecha, a la izquierda. El ejemplo que te puedo dar práctico sería la glucosa y la galactosa. Ambos tienen la misma fórmula molecular, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Sin embargo, en la glucosa, el grupo OH del carbono 4 mira hacia la derecha y el grupo OH del carbono 4 en la galactosa mira hacia la izquierda. Entonces, ahí estamos hablando de dos imágenes que se miran al espejo. Mientras que tenemos los diastereoisómeros. Son aquellos que no se comportan como imágenes en un espejo. Por ejemplo,
los conformómeros. Vamos a practicar que dentro de la isomería espacial o los llamados estereoisómeros vamos a encontrar la isomería geométrica de las moléculas cis y trans. A ver. Ya, entonces les decía que tenemos estas moléculas que tienen una isomería geométrica conocidas como cis y trans. Seguro que sí las conocen. Vamos a practicar con ellas. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos una molécula. A ver, es una molécula conocida como 1,2 dicloroeteno. ¿Te acuerdas, no? Del enlace doble N. Ya está. Esta molécula puede presentarse en isomería geométrica con su forma cis y su forma trans. Mira, así. Aquí está. Si los radicales cloro se ubican en la misma dirección, en el mismo lado, se habla de cis. Pero si se ubican en lados contrarios, uno arriba, uno abajo, estamos hablando de trans. Entonces sigue siendo el 1,2 dicloroeteno, solamente que este caso es trans, porque los radicales están, no sé si logran verlos bien o está muy clarito el color que le puse. Aquí está, ¿no? Mira, ven. El cloro. Y aquí también tenemos cloro. Están en la misma dirección, entonces estos son cis. Y aquí los tenemos en direcciones contrarias. Estos son trans. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cuáles son algunas reglas para reconocer cuándo es cis y cuándo es trans. Los átomos de cloro están en el mismo lado del enlace doble, a lados contrarios del enlace doble, ¿no? Aquí hay un enlace doble. Dice, solo los que tienen enlace doble. Esta geometría de cis y trans solo lo vamos a aplicar cuando hay enlace doble, no en casos de enlace simple. No ocurre si tienen 3 o 4 sustituyentes iguales. Como puedes ver en este caso, vamos a llamar sustituyentes al cloro. Y entonces, ¿cuántos sustituyentes iguales tiene? Dos cloros, ¿ya? Pero si hubieran 3 cloros, supongamos que aquí hubiera otro cloro, ya no funcionaría, no podríamos hablar de una isomería geométrica, ¿ya? O si los 4 fueran cloros, tampoco vale para hablar de isomería geométrica cis o trans. No ocurre en los que tienen enlace triple, ya está mencionado eso. Ambos deben tener la misma fórmula molecular, lógicamente, por eso se habla de isómeros, y no son imágenes especulares, es decir, si yo lo superpongo, el cis y lo superpongo al trans uno encima de otro, pues no se van a ver como imágenes iguales o que se mira a un espejo. Entonces, esas son características de estos isómeros. Ahora que ya los hemos recordado, vamos a practicar. Ya practicamos. Ustedes me dicen si es cis o si es trans. A ver, chicos, o tal vez no lo es, no es ni cis ni trans, también vale. A ver, ¿qué dicen? ¿Esta molécula es cis o es trans? Es trans, magíster. Trans, magíster. Ya, muy bien, sí, es trans. Y este es el trans 2-buteno, ¿no? Tiene 4 carbonos y el enlace doble está en el carbono número 2. Ahora, esta otra molécula. Es cis, magíster. Cis, magíster. Efectivamente, esta es una molécula cis. Como pueden observar, aquí están, ¿no? Sus sustituyentes están en la misma dirección y en el trans están en lados contrarios. Ya está. A ver, aquí tenemos otros dos. Esto. No es ni cis ni trans. No es ni cis ni trans. No es ni cis ni trans. Efectivamente. Estos no son ni cis ni trans. Primero porque tiene 3 sustituyentes iguales. Mira, ve, 1, 2, 3. 3 hidrógenos iguales y no vale. Tendrían que ser solo 2 iguales. Y aquí este no puede ser. ¿Por qué?
A ver, porque los sustituyentes, aunque son dos iguales, no están arriba, ¿no? Ni arriba y al otro lado, sino están aquí en un extremo, entonces no son. Ahora vamos a ver los átomos de carbono quiral. Sí. Un compuesto orgánico es quiral si tiene al menos un átomo de carbono enlazado a otros 4 átomos o grupos de átomos diferentes. Este átomo se le llama el átomo de carbono quiral. Por ejemplo, tenemos aquí, mira, ve, vamos a imaginarnos que el círculo, la esfera que está aquí al centro, yo lo estoy pintando de amarillo, esto es el carbono quiral. ¿Por qué se llama carbono quiral? Porque está unido a 4 átomos que son diferentes, mira, ve, hidrógeno, cloro, yodo, bromo. Entonces, cuando y este otro también es igual, ¿no? Es un carbono quiral porque tiene 4 átomos a los que está unidos que son diferentes. Si este y este se miran cara a cara, es como que se miraran al espejo. Es como que, wow, diría, me estoy mirando en un espejo, pero el detalle es el siguiente, que al querer superponerlos, no se superponen. Mira, ve, el carbono quiral parece que está en la misma dirección, los hidrógenos también, pero mira, donde está el cloro, el bromo no está cloro aquí al otro lado, sino bromo, y acá donde está bromo está cloro. Entonces, esa es una característica de los carbonos quirales, no se superponen. Cuando tú quieres superponer una molécula encima de otra, pues no se puede superponer, y así te das cuenta que es un carbono quiral, no solamente que tenga 4 sustituyentes diferentes o átomos diferentes, sino que no se pueda superponer. Aquí, por ejemplo, ¿qué dicen? Mira, ¿ven? Este carbono que vemos aquí al centro, ¿será quiral? Sí, doctora. ¿Sí? Sí. Sí, doctora. Sí, está ¿Sí es quiral? No es quiral, magíster, porque hay dos bromos. Mirar, magíster. No es quiral, lógico. No es Mira, magíster. si te has dado cuenta, mira, acá hay un bromo y acá hay otro bromo. La condición es que debe tener los 4 diferentes. Y ya acá hay 2 que son iguales, entonces ya no son totalmente diferentes. A simple vista, los vemos en el espejo, parece verdad que se están mirando al espejo, ¿cierto? ¿Sí? Pero si los superponemos, mira qué va a pasar. Los superponemos y es como que estuvieran, ¿verdad?, superpuestos. Sí se superponen. Sí se superponen. Entonces, no es como acá arriba que no se lograban superponer. Eso sí se superponen y eso nos indica que no son quirales. ¿Ya? Vamos a practicar. Ustedes me van a decir si es quiral o no es quiral. Quiral o aquiral. Así me van a responder. ¿Ya? Ya vamos a terminar, ¿no? A ver, el carbono que está aquí en rojito, marcado aquí, mira, ¿ve? Aquí hay un carbono que está marcadito. ¿Este carbono es quiral o no es quiral? No, no es No es quiral. No quiral, es quiral, magíster. magíster. No es Es quiral. quiral. No, no es. Muy bien, es aquiral, perfecto. A ver, aquí otro. Aquí está este otro carbono. Mira, yo lo estoy señalando con amarillo para que te des cuenta. Glutamato monosódico, ¿no? Ajinomoto. ¿Ese carbono es quiral o no es quiral? Sí es Es quiral. aquiral, magíster. Sí es Es quiral, quiral. ¿no? Quiral. Muy bien. Y aquí tenemos, mira, al ibuprofeno, un fármaco, un AINES, ¿no? Aquí está. Este También es carbono, quiral. ¿Magíster? ¿sí? También es ¿Ya? quiral. ¿Quiral? ¿Sí? ¿Segura? A ver, ¿alguien más? Ah, quiral. Ah, no, no. Sí es quiral, Efectivamente, es magíster. quiral. Es quiral. Efectivamente, es quiral, porque tiene 4 sustituyentes diferentes, ¿no? Totalmente diferentes, ¿ven? Ahí vemos. A ver, seguimos practicando, ¿ya? Me van a decir ahora cuál es el carbono quiral. Tenemos aquí penicilina. ¿Cuál será el carbono quiral? El carbono, a ver,
Pongamos 1, 2, 3. ¿A cuál le ven que es quiral? El carbono 2, Carbono magíster. 1. Carbono 2. Carbono número 2. Ese. Este, el Sí, medio. magíster. Sí, Sí, magíster. magíster. El centro. Muy bien, ahí está, era el centro, ¿no? Es el carbono quiral. Muy bien, porque tiene los sustituyentes totalmente diferentes. A ver aquí. ¿Cuál será el carbono quiral? Hay 3 carbonos, el de la derecha, el de la izquierda o el del centro. El de la El de la derecha, El derecha, de la magíster. derecha, derecha. el que ¿Este? tiene enlace doble. Sí, doble. Este es el quiral. Sí. Ya, ustedes dicen que Ajá. es este. ¿Alguien dice lo contrario? A ver, vamos a ver. Era El centro, este. magíster. No se dieron cuenta. Mira, ve, tiene bromo, tiene radical metil, grupo CHO, aldehído, y tiene acá este hidrógeno, lógicamente sería un enlace y aquí abajo hidrógeno, fue lo que estaba ahí, justito. Ya está. A ver aquí, ¿cuál será el carbono quiral? ¿El de la derecha, izquierda o centro? El del centro, magíster. Centro, magíster. El del centro. Sí, el del centro, Bueno, magíster. ahora sí, ¿no? Ahora sí ya le agarraron la onda. ¿Y aquí? ¿Será el de la derecha o el de la izquierda? El de la derecha, Derecha, magíster. porque está unido a El de la diferentes. derecha. ¿No? El carbono quiral, y ustedes me decían que era el de la derecha. A ver, yo les voy a dar la respuesta. Y sí, era el de la derecha. También vamos a encontrar las estructuras de línea cuña para el gliceraldehído. Ustedes van a encontrar muchas veces este tipo de diagramas para las moléculas, ¿no? Que tienen líneas punteadas y estos como triangulitos que se les conoce como cuñas. Entonces tenemos diagrama de líneas y de cuñas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos la molécula conocida como gliceraldehído. Y este gliceraldehído se ve como 2 imágenes en el espejo, pero vamos a encontrar que hay una variación, ¿no? En el primero vemos el OH a la izquierda y en el segundo vemos el OH a la derecha. Por favor, me avisan cuando ya vamos a cumplir la hora, no vaya a ser que nos pasemos. Desde aquí no puedo ver la hora. Entonces, aquí tenemos, ¿no? La ubicación, ¿no? Si está la cuña nos indica que la molécula se está extendiendo o está ubicada espacialmente hacia adelante. Y en cambio, las líneas punteadas nos indican que ese enlace está conectado espacialmente hacia atrás. Ahora, esto nos va a dar por resultado las famosas proyecciones de Fischer, en este caso para el gliceraldehído. Y aquí, por ejemplo, aquí ya no está señalado el carbono del centro, ¿no? Pero se entiende que aquí, en esta intersección, en esta cruz, en el punto de cruz donde está señalándose la flecha, se entiende que ahí vamos a tener un carbono quiral, ya que tiene, mira, ve, 4 sustituyentes totalmente diferentes, entonces es un carbono quiral. Y ahí vemos, ¿no? Si es horizontal la línea, se extiende hacia adelante, y si es vertical, la línea se extiende hacia atrás. Ahora, a partir de esto vamos a encontrar que existe, bueno, están los nombres, que vamos a encontrar que podemos determinar a las moléculas como isómeros D o isómeros L. Estos isómeros D y L se organizan de la siguiente manera, ¿no? Se determina por la posición del grupo OH unido al carbono quiral más alejado del grupo carbonilo. Entonces vamos a ver, mira, ve. Aquí, por ejemplo, tienes una molécula. Esta molécula tiene, lo primero que vas a encontrar vas a identificar cuál es el carbono quiral. En este caso, por ejemplo, este carbono puede ser quiral o este carbono podría ser quiral porque ambos tienen diferentes sustituyentes. Sin embargo, ¿a cuál le vamos a considerar como el carbono quiral? El carbono quiral va a ser
aquel que está más alejado del grupo carbonilo. ¿Cuál es el grupo carbonilo? Pues es este. Este es el grupo carbonilo, el grupo que tiene carbono con enlace doble y oxígeno. ¿Ya? Entonces, y vas a ubicar al grupo OH, te dice, aquí está el grupo OH del carbono quiral, que es el carbono más alejado del grupo carbonilo. Y, a ver, vamos a, me gustó. Ya, y entonces vamos a encontrar, ahí está el OH, vamos a encontrar que si este OH se ubica a la izquierda es un L isómero, en cambio, si se ubica hacia la derecha es un D isómero, así de sencillo. Entonces, ahora vamos a practicar identificando cuáles son isómeros D y cuáles son isómeros L. Ahí está, L eritrosa, D eritrosa. Practicamos. Ustedes me dicen cuál es el isómero que estamos observando, si es D o si es L. Entonces, ante este problema que tenemos aquí para identificar a este isómero D o L, pues encontramos un isómero L, ya que vamos a encontrar que se encuentra hacia la izquierda, ¿no? Aquí está el carbono quiral, entonces está a la izquierda. Ahí está. Y este se llama el L-Dopa, un medicamento contra el Parkinson. Y mira, aquí por el contrario, encontramos a su isómero D, que está ubicado a la derecha, y este es un D-Dopa, no tiene efecto biológico. Es importante tener en cuenta esto de los isómeros D y L, porque muchas veces a veces publicidad engañosa ofrece al público ciertos fármacos, ciertas sustancias, le dicen, no, esto es tal, y verdaderamente sí es, pero puede ser isómero D, puede ser isómero L. La mayor parte de los isómeros que son L son aquellos que son aplicados y utilizados en nuestro organismo, en los seres vivos, mientras que los isómeros D no tienen funcionalidad en los seres vivos. Y así, ¿no? Encontramos, por ejemplo, si hablamos de moléculas en forma natural, la mayor parte, por ejemplo, vitaminas que encontramos en los alimentos van a tener esta estructura de isomérica L, mientras que cuando son sintéticas, muchas de ellas pueden tener estructura isomérica D, entonces no van a ser muy útiles. Vamos a hacer un repaso de los compuestos con oxígeno. Aquí recordamos un poco, ¿ya? Compuestos con oxígeno tenemos al agua, como puedes ver, hidrógeno más OH, ¿no? Ahí está agua. Tenemos al alcohol primario, te acordarás cómo se forma el alcohol primario. A ver, el alcohol primario es aquel que está unido al grupo OH a un carbono y ese carbono está unido a un solo radical. Tenemos al alcohol secundario, tiene el OH unido a un carbono, pero este carbono está unido a dos radicales. Y aquí tenemos al alcohol terciario, ¿no? Tiene un OH y el carbono al que está unido a tres radicales, tres cadenas radicales o cadenas laterales. Entonces, estos son los compuestos con oxígeno más básicos que todos conocemos. A partir de estos compuestos se van a originar otros compuestos oxigenados, tales por ejemplo, ¿no? Si un alcohol primario tiene una reacción de oxidación, a ver qué es oxidación, por favor. Ganancia de oxígeno, magíster. Ganancia, a ver quién más me da otro concepto. La oxidación es la pérdida de electrones. Es la pérdida, magíster. Ya, ¿pérdida de qué? De electrones. Electrones. La pérdida de Muy bien. electrones. Efectivamente, ¿no? La oxidación es la pérdida de electrones, también podría haber una ganancia de oxígeno. Entonces,
Cuando el alcohol primario se oxida, lo que se forma es un aldehído. Puedes observar, mira, ve, el OH ha perdido el hidrógeno, entonces quedó el oxígeno y se ha tenido que unir al carbono por enlace doble. Y entonces aquí ya se ha formado un nuevo grupo funcional que nosotros lo conocemos como el grupo CHO. Entonces estamos hablando de un aldehído, ¿ya? Y si este aldehído, que es el grupo CHO, se oxida nuevamente, oxidarse vamos a entender como una pérdida de electrones, protones, electrones. También oxidarse vamos a entenderlo como una ganancia de oxígeno. En este caso el aldehído se oxida, gana oxígeno y miren que se convierte en un ácido carboxílico, formándose ahora el grupo funcional conocido como COOH, ¿no? Ahí está el grupo carboxílico. Ya no es CHO, ahora es CO. También tenemos el alcohol secundario. A ver, y el alcohol secundario puede tener una oxidación. ¿Alguien sabe qué se forma cuando un alcohol secundario se oxida? La cetona, maestra. Muy bien, Carguas, Dilsa. Efectivamente, ¿no? Se va a formar cetona. Esta cetona es una molécula que se parece mucho a la anterior, porque mira, ve, ha perdido el hidrógeno, tiene oxígeno, pero, y también se ha unido por enlace doble, solo que este enlace doble se ha dado en un carbono secundario, es decir, no es un carbono del extremo de la cadena, sino es un carbono que está en la zona intermedia de la cadena. Entonces aquí se ha formado el famoso grupo funcional CO o grupo cetona. Ahí está. También tenemos otros compuestos oxigenados, perdón, como está el éster. Y aquí al éster tú lo reconoces porque hay un oxígeno, mira, ¿ve? Un oxígeno entre el carbono y el radical, ¿no? Y este carbono además tiene enlace doble con otro oxígeno, es un éster. Típico de los lípidos, ¿no? Esterificados, que no vamos a confundir con un éter. El éter tiene el oxígeno entre dos radicales, pero aquí se dan cuenta la diferencia entre éster y éter, ¿cierto? El éster tiene el carbono, un carbono junto con enlace doble al oxígeno, y aquí no sucede eso en el éter. Y luego tenemos el anhidrido del ácido carboxílico, es un ácido doble. Estas son moléculas que vamos a encontrar en procesos metabólicos, en varias reacciones químicas que vamos a realizar dentro del estudio de la bioquímica. También tenemos compuestos formados por azufre, por ejemplo, tenemos el ácido sulfúrico, que va a ser un tiol, uno de los compuestos, puede ser tiol, que tiene el azufre en medio, entre el radical y el hidrógeno. Tenemos los tioéster, que están en medio de dos cadenas radicales o laterales. Tenemos el disulfuro, mira, enlace azufre con azufre. Y tenemos este enlace energético. Mira, siempre que tú veas un enlace, normalmente los enlaces se representan como rayitas, ¿no? Pero aquí hay un enlace que es como una letra S. Yo lo estoy pintando de amarillo, espero que lo puedas ver. Este enlace. Este enlace se conoce como un enlace de alta energía, un enlace energético, que lo podemos encontrar, por ejemplo, en el tioéster, y lo vamos a ver más adelante en otros compuestos. También vamos a repasar a los compuestos nitrogenados. Aquí tenemos al amoníaco, NH3. Vamos a ver, entre los compuestos nitrogenados también tenemos a la amina primaria, que a diferencia del amoníaco tiene una cadena radical. Y tenemos a la amina secundaria que ya presenta dos radicales. Y tenemos aquí, mira, la amina terciaria que presenta tres radicales. Se parece mucho al alcohol terciario, ¿no?
Y aquí tenemos a una molécula que se está empleando mucho en estos días. Es la sal de amonio cuaternario, ¿no? Se ha estado empleando para desinfección de personas, de COVID, del SARS-CoV-2. Tenemos acá la guanidina sustituida y vamos a ver a la amida de ácido carboxílico. Son algunos de los compuestos nitrogenados más representativos que vamos a ver en el curso. Y finalmente vamos a ver los compuestos con fósforo. Tenemos dihidrógeno fosfato, mira, ¿ve? Es un fósforo que está unido a radicales, pero ionizados. Tiene 3 radicales ionizados. Va a haber ionización. Tenemos al monoéster del ácido fosfórico. Tenemos al diéster. Como puedes ver, monoéster tiene una cadena radical. El diéster presenta 2 cadenas radicales. El anhidrido del ácido fosfórico. Y mira este detalle, ¿no? El enlace de alta energía. Aquí el anhidrido mixto, nuevamente está el enlace de alta energía. Y tenemos al enol fosfato que también presenta enlace de alta energía. Como podemos encontrar, estos compuestos de alta energía van a formar parte del metabolismo de moléculas energéticas como el ATP, el AMP cíclico. Entonces, por ese motivo es que repasamos los nombres de estos compuestos para desarrollar mejor nuestro curso de bioquímica.